¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y de verdad les doy la más cordial bienvenida a este programa de hoy. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Gracias por seguir la señal a través de www.valoraradio.org, también a través de las páginas de internet de Valora Radio y también a través de la página de internet de Facebook Live de Soldados de Dios-Valora Radio. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A lo largo de estos días, de los programas anteriores, hemos llevado una secuencia de algunos programas en los cuales hemos tratado de hablar de una situación social que nos está envolviendo de una manera alarmante, ¿sí? Hablábamos de la cultura de la muerte, posteriormente hablamos de cómo las ideologías actuales son verdaderas ideologías podridas, como lo dijo Santa Catalina de Siena, y hoy necesitamos darle un ciclo, un cierre especial a estos temas, con un evento muy reciente que acaba de suceder aquí en nuestra ciudad, donde hubo un foro abierto en una universidad católica en favor del aborto. Es decir, hubo un evento en el cual personas pro aborto, pro asesinato de bebé, por no hay que decirlo de otra manera, tuvieron un foro abierto para hablar a los estudiantes y pues fue un evento verdaderamente lamentable. Como podrán darse cuenta, hoy está conmigo Adriana Navarro. Ella estuvo ahí presente en ese evento y viene a platicarnos de lo que ella vivió, de lo que vio ahí, de lo que experimentó en ese momento y sobre todo viene a reafirmar algo muy importante en nuestra fe, que es la defensa de la vida bajo cualquier circunstancia, porque el ser humano es digno en sí mismo por ser hijo de Dios y porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. También les recuerdo que estamos en WhatsApp, estamos listos para recibir sus mensajes. Les voy a dar el número de una manera rápida, es el 521 33 14 64 41 18. Nuevamente, 521 33 14 64 41 18. Estamos en vivo y podemos recibir sus mensajes y sus comentarios vía WhatsApp. Pues pasemos de inmediato al tema. Como lo pueden ver en la imagen, es adoctrinamiento social. Es un evento muy fuerte que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde por todos lados, por medios de comunicación, universidades, grupos de poder, están tratando de introducir doctrinas contrarias a la fe, contrarias a la vida, contrarias completamente a la dignidad humana y sobre todo están atacando a nuestros jóvenes. Adriana estuvo ahí, lo presenció y viene a darnos sus experiencias. Pero les paso el micrófono a ella. Adriana, antes que nada, pues gracias por aceptar esta invitación, de verdad, muchas gracias. Y pedirte, por favor, pues primero preséntate, que la gente te conozca, que sepa quién eres. ¿Quién es Adriana Navarro? Muchas gracias, Jaime, y gracias por haberme invitado al programa. Bueno, yo soy la mayor de 4 hermanos. Soy arquitecta con especialidad en urbanismo. Soy egresada de la Universidad Jesuita, mejor conocida como ITESO. Soy casada, madre de 2 hijos. Tengo un hijo de 16 años llamado Daniel y tengo otra niña de 14 años, a punto de cumplir ya 15 años. Sí, llamada María Inés. Y bueno, estoy muy agradecida, Jaime, de que me hayas invitado. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación tan de carrera. Gracias a ti. Bueno, Adriana, primero que nada, fue un evento muy fuerte el que sucedió en el ITESO por muchos motivos, pero qué te motivó a ti a acudir a este evento? Si sabías que es un evento a favor del aborto, ¿por qué tomaste la decisión de ir? ¿Qué te movió a ir? Bueno, yo quería ver exactamente qué era lo que iban a hablar. Quería ver si realmente era totalmente a favor del aborto o si realmente había un diálogo. Yo pensé de verdad que iba a haber panelistas que definitivamente iban a estar a favor del aborto, pero también creí que iba a haber panelistas que iban a estar trabajando a favor de la vida. Para mí fue una sorpresa darme cuenta que no fue así. No fue así. Definitivamente no. Qué triste, ¿no? Sí, hay una frase, bueno, más bien, sí, de un versículo de la Biblia que me gusta mucho, que dice, antes de haberte formado y en el seno materno te conocía. Antes de que nacieses, te tenía consagrado. Así es, palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, es una cita bíblica hermosa que nos habla de nuestra dignidad como seres humanos, ¿no? Así es. De que somos verdaderos hijos de Dios, hemos sido creados en la intimidad de Dios y por eso tenemos una dignidad especial, una dignidad que no está, bajo ninguna circunstancia puede ponerse en entredicho esta dignidad humana, ¿sí?
Muy bien. Tú te hiciste conocida en las redes sociales principalmente porque al salir del evento te hicieron una entrevista, ¿sí? Sí. Vamos a estar hablando un poquito de algunas cosas que mencionaste en esa entrevista, que en lo personal me llamó muchísimo la atención, me encantó tu valentía, porque eso fue lo que inmediatamente dije, hay que invitarla al programa, porque personas valientes hay que darles un micrófono para que expresen sus ideas, dije, hay que invitarla. Y después de 3, 4 días de estarte buscando, te encontramos, ¿no? Sí, así fue. Pero bueno, dijiste algo muy fuerte. Lo primero, en general, es de que estabas muy decepcionada. ¿Por qué estabas decepcionada de este evento? ¿Qué fue lo que más te marcó de este evento? Bueno, porque nosotros somos católicos y tenemos muy claro, no está en entredicho, que la vida llega de un ser humano, empieza en el momento de la concepción. Así es. Entonces, a la hora de que realmente ya vi de qué se trató la conferencia y que vi que fue totalmente pro aborto, que no hubo nadie que hablara a favor de la vida y que además se habló con una alegría de que se había hecho ese foro y que habían podido hacerlo y que dije, esto no puede ser posible. No. O sea, no puede ser posible que se esté hablando con tanta alegría acerca de la matanza, del asesinato de los niños no nacidos, de los más inocentes, con tanto folclore, con tanta emoción. Sí. Para mí era inconcebible. Y eso fue la principal causa de decepción, ¿no? Decepcionarte. Sí. Y hay que decirlo, que en una universidad católica se haya presentado este evento. Exacto. Y como tú lo dijiste, con una gran alegría, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque no hay nada de qué alegrarse con lo que respecta al aborto, a los asesinatos de bebés. Pues sí, efectivamente es una verdadera causa de decepción, ¿no? Creo que este tipo de organizaciones deben estar a favor de la vida, promoverla entre sus estudiantes, porque la formación de la conciencia de los estudiantes depende mucho de la institución educativa. Exacto. Y más porque esta es una institución que se hace llamar católica. Por lo tanto, no existe pretexto alguno para haberle dado cabida a un evento de esta naturaleza. Así es. Incluso las escuelas, las instituciones que son laicas, también hay derechos universales, o sea, no es factible. Y entonces es de llamar la atención que en una universidad católica, donde se está formando a los jóvenes, donde se está ayudando a generar conciencia, ¿qué tipo de conciencia van a tener nuestros jóvenes si les están pudriendo la conciencia? Así es. Ojo con esa palabra, pudriendo la conciencia, porque eso fue es lo que está pasando en el mundo. El mundo está podrido por culpa de todas estas ideologías. Si no me creen, vean el programa de la semana pasada. El mundo está podrido. Y eso no lo dije yo, lo dijo Santa Catalina de Siena. Bueno, siguiendo rápido, mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Cuando llegaron ¿cómo se puede decir? La promoción de este evento, se hablaba de se iba a establecer un diálogo con respecto al tema del aborto. Las personas que vimos esos anuncios, al principio medio nos escandalizamos, dicen, no es posible que esto esté sucediendo. Y segundo, cuando mencionaban que iba a ser un diálogo, un intercambio de ideas, pensamos que iba a ser prácticamente un debate. Iba a haber dos bloques, ¿no? Uno a favor del aborto, otros a favor de la vida. Aquí hubo una confrontación de ideas que permitieran a la audiencia crear un criterio propio basado en información, en datos, en ciencia, etcétera, etcétera. Pero tú dijiste que no. En tu entrevista mencionaste claramente lo dijiste, esto no fue un diálogo, fue un adoctrinamiento. Así es. Esa palabra utilizaste, me llamó muchísimo la atención y me gustaría mucho que explicaras a qué te referías con fue un verdadero adoctrinamiento. Incluso me gustó tanto la frase que usaste, que es el nombre que le pusimos al programa, adoctrinamiento social, porque están tratando de manipular las mentes de los jóvenes, ¿no? ¿A qué te referiste con eso de adoctrinamiento? ¿Cuál fue tu sentimiento en ese momento para haber utilizado una palabra tan fuerte pero a la vez tan certera con esto? ¿Por qué un adoctrinamiento? Bueno, primero porque no fue un diálogo. O sea, un diálogo es de dos partes. Así es. La parte que está a favor y la parte que está en contra. Aquí solamente hubo una sola parte. Fueron 3 panelistas y las 3 hablaron a favor del aborto. Adoctrinamiento, ¿por qué? Porque no se les dio permiso a la gente, a los alumnos, ni siquiera de replicar. Fue
sembrar ideas falsas, ideas exageradas, ideas erróneas, totalmente erróneas. Entonces, ciertamente mencioné la palabra adoctrinamiento y la ratifico. Un diálogo describe una conversación entre dos o más individuos. En este caso ya vimos que no fue así. Pero había una forma de trabajar las ideas, de exponer las ideas a modo de monólogo. En este caso, el adoctrinamiento fue muy claro, ya que estas panelistas buscaron inculcar ciertos pensamientos erróneos en su totalidad en los estudiantes que estaban presentes para cumplir con sus objetivos, para conseguir que estos alumnos asimilen e incorporaran dichas ideas como propias, como un mecanismo de control sin recurrir a la discusión ni a la evidencia, defendiendo sus intereses de forma velada. Fíjate qué interesante lo que dices. Estaban sembrando ideas. Así es. Se estaban utilizando, primero que nada, un lenguaje que podríamos decir que hasta sonaba bonito, podríamos decirlo de alguna manera, como para que los jóvenes pudieran darle cierta veracidad a esta información, ¿no? Es lo que nosotros llamamos eufemismos. Te presentan algo erróneo, dibujado en el lenguaje de tal manera que hasta parece aceptable. ¿Eso fue lo que sucedió ahí? Exacto. A lo bueno lo llamaron malo. A lo bueno lo llamaron y a lo malo lo llamaron bueno. Exacto. Fueron ideas erróneas las que estuvieron sembrando. Totalmente. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar de todas esas ideas, porque también las tenemos por ahí anotadas. Había 3 panelistas. Sí. Ninguno de ellos estaba a favor de la vida. Ninguna. ¿No les dejaron platicar ustedes tampoco? No nos dejaron platicar, no nos dieron un micrófono para hablar. Lo único que hicieron fue pasarnos papelitos. Papelitos en donde podíamos escribir alguna pregunta, pero obviamente ellas contestaron, seleccionaron las preguntas que querían responder y solamente respondieron 6 preguntas. Solo 6. ¿Cuántas personas había en el auditorio más o menos? Uy, Dios, no tengo idea, pero más de 1000, sí. Más de 1000 personas, Dios mío. Había, me imagino que eran mayoría jóvenes, ¿verdad? Solamente eran alumnos. Éramos muy pocos no alumnos. Muy pocos no alumnos, qué barro. Esto es terrible. Entonces estamos diciendo que estábamos alrededor de 1000 jóvenes ahí aproximadamente. Sí. 3 panelistas sembrándoles ideas en favor del asesinato de los bebés, de que la vida vale solo si te sirve o si no te estorba a alguien, entonces tiene valor la vida de otros. Es terrible lo que ha pasado, ¿no? Exacto. Es una situación muy, muy lamentable lo que tenemos que estar viviendo en este mundo. Se supone que las personas que deben de defender la razón y las buenas ideas están fallando en este proceso. Así es. Te duele a ti, me imagino, ¿no? Como parte de esta universidad. Claro, muchísimo. Sí, me imagino que sí. Ahora, me llama mucho la atención y te hago estas preguntas porque quería que me dijeras algo muy importante. La gran mayoría eran jóvenes. Sí. Más o menos de qué edad puedas calcular. Pues cuando entras a la universidad entras más o menos de 18 años y sales, yo que salí de arquitectura salí de 23, entonces entre 18 y 22 años más o menos. Ese más o menos era la media de los jovencitos que estaban ahí. Ok. Así es. Fíjate qué importante, ¿no? Ahora, ¿por qué este adoctrinamiento social está especialmente dirigido a los jóvenes? ¿Por qué crees tú que estas herramientas de engaño que se están utilizando, sembrar ideas falsas a través de un uso del lenguaje, voy a decirlo así, pervertido para tratar de implantar estas ideas en la conciencia de los jóvenes? Pero ¿por qué crees tú que los jóvenes son los principales actores de este ataque sistemático, este adoctrinamiento, para que sean los jóvenes los que asimilen estas ideas? ¿Por qué los jóvenes? Porque de entrada los jóvenes a esta edad aún no tienen fuertes ni claras sus convicciones y al mismo tiempo están en una etapa de su vida donde buscan tener identidad, aceptación en los grupos sociales y donde también tienen la edad y la fuerza para luchar por un ideal aguerridamente. Entonces, si logran adoctrinar a los jóvenes en estas materias, pues pueden llegar a tener o a formar un ejército de aliados que lucharán por lograr llevar a cabo los objetivos perversos de este grupo de feminazis sin pensarlo, sin objetarlo. Fíjate qué bonito lo que dijiste. Es un grupo perverso, ¿sí? Es que lo es. Perfecto.
Básicamente lo que están haciendo es preparando la carne de cañón. Así es. ¿Sí? Están preparando verdaderas legiones y contingentes de personas que, tú lo dijiste y hay que ser muy claros en esto, son personas que aún no tienen bien formada la conciencia, están en ese proceso de formación que son los jóvenes, pero a la vez cuentan con gran energía. Así es. ¿Sí? Básicamente están fanatizando a ciertos grupos de personas para que estos sean los grupos de choque, los grupos de batalla, los grupos de manifestación en la sociedad, que incluso en este caso nuestra sociedad latinoamericana está compuesta principalmente por jóvenes. Así Es decir, tienes que atacar al grueso de la población para que sea el grueso de la población la que validen tus ideas erróneas. No van a hacer un foro de estos con personas adultas, profesionales, que tienen familias, con eso no los hacen, ¿verdad? Claro. Tienen que atacar a los jóvenes, tienen que adoctrinarlos, como tú dices, y ponerlos al frente de esta maquinaria perversa. Si recordarán el programa con Reisner Vázquez, él dijo algo muy importante. Estas son verdaderas estructuras de pecado. Bueno, esta estructura de pecado, la base, ¿sí? La parte fuerte de todas estas estructuras son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son fácilmente manipulables, fácilmente de implantar ideologías y tienen con la fuerza lista para salir a las calles a pelear, a gritar, a hacer lo que sea, ¿no? Con tal de defender un ideal sin siquiera darse cuenta que están defendiendo algo que es erróneo y contrario a la propia dignidad humana. Exacto. ¿Sí? Triste, ¿no? Que haya pasado en una universidad. Tristísimo. Sí, que hayas preparado un caldo de cultivo ahí para ideas perversas que buscan, lo único que buscan es destruir la conciencia de los jóvenes y el día de mañana costar vidas. Exacto. Y fíjate, una universidad católica, empezaron con una universidad católica para que sea más fácil difundirlo a través de las demás universidades. Sí, fue sistemático ahí, Sí, fue perfectamente planeado, ¿no? Sí. Y pues hay un reclamo muy fuerte de a las personas que deben de defender a estos jóvenes que se hayan dejado engañar por esto, ¿no? Y quiero pensar eso, que se dejaron engañar por algún motivo importante, ¿sí? Así es. Aquí vi las promociones que se hicieron al evento y me llamó la atención una en específico. No voy a decir su nombre, no me interesa darle publicidad a estas personas, ¿sí? Pero una de las ponentes, de las que estuvieron ahí en el estrado, dijo representar a una asociación que se hace llamar Católicas por el Derecho a Decidir. Pregunta sencilla, ¿son verdaderamente católicas? ¿Es una verdadera asociación católica esta o no? Claro que no es católica. No es católica. Una asociación católica defiende la vida ante todo. ¿Por qué? Pues porque nos basamos en los 10 mandamientos y buscamos vivir los 7 sacramentos. Entonces, desde el momento en que están acabando con la vida y están diciendo que tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, y de hecho ella decía, a ver, seamos honestos, ninguno de ustedes son castos. Entonces, si no son castos, pues bueno, tienen acceso, o sea, a la hora de que queden embarazados, pues tienen el aborto como una opción para vivir su vida. Entonces, obviamente una persona católica no lo dice ni por error. Es una farsa. Es una farsa. Entonces, quiero que quede bien claro, clarísimo. Este grupo que se hace llamar Católicas por el Derecho a Decidir no son católicos, no lo son, que quede clarísimo. No puede existir ninguna duda al respecto. Y lo repetimos y lo repetiremos si es necesario, cuantas veces sea necesario. No es una asociación católica. No lo es, Jaime. Pero fíjate, ¿cómo quieren meter ideas? Estamos en una universidad católica y estamos teniendo una panelista de una asociación católica por el derecho a decidir. Entonces es como como meterte en la idea, si son católicos, son buenos. Entonces las propuestas que nos den son adecuadas y las puedo recoger y las puedo hacer mías sin mayor problema. Fue un total engaño. Exacto, todo esto. Total engaño. Terrible lo que está sucediendo en este mundo y sobre todo que nos hayan usurpado el nombre de católicos, ¿no? Claro. Porque ya no bastan las miles y miles y miles y miles de sectas que se hacen llamar cristianas, ahora también las abortistas quieren hacerse llamar católicos, ¿no? Todos les gusta tanto nuestro nombre que todos quieren robarnos la identidad de católicos. Pues que quede muy claro, no son católicas, punto. Cualquier idea, cualquier video que vean en YouTube, cualquier cosa que ustedes reciban y diga Católicas por el Derecho a Decidir, sirve solo para encender fogatas ese documento. No lo lean, no lo estudien, no acudan, no
subsidien con sus esfuerzos o con sus recursos a estos grupos abortistas, estos grupos asesinos, porque eso es lo que son verdaderos asesinos que buscan destruir la vida por una conveniencia. Y eso que dijiste, de que, no, seamos honestos, ustedes no son castos, ¿acaso ella es capaz de ver si los demás somos o no somos castos, si tratamos o no tratamos de vivir la castidad, si algunos o algunas están llamados a la vida sacerdotal o a la vida religiosa? El decirle, ustedes son son unos promiscuos que no tienen don de sí mismos, pues sigan igual de locos, ahora conviértanse también en asesinos. Así o sea, es. si son promiscuos, pues también tienen la opción de ser asesinos. Pues es una estupidez. Así es. Es una estupidez que atenta contra toda la dignidad humana. Ojalá hubiera alguien que se hubiera levantado y hubiera dicho, yo sí soy casto. Yo también habrían levantado alguno, dos o tres. Uno, dos o tres que se hubieran levantado hubiera valido la pena para demostrar que el mundo tiene la opción de Dios de vivir adecuadamente. Pero había muchos acarreados. Ah, esa es otra. No todos eran estudiantes. No, claro que no. Okay. Claro que Había no. mucha chamaca y chamaco acarreado. Sí. Con el famoso pañuelito verde. ¿eh? Pañoletas verdes y vestidas de verde. Que son, básicamente, se ha convertido en el signo de la muerte. Así es, de la muerte. Es increíble lo que haya sucedido. Ahora, sé que en el foro se estableció al aborto como una solución. Se manejó esa palabra, ¿no? Sí. Es una palabra nazista, para que más o menos lo vayan entendiendo, pues fue el mismo criterio que utilizaron el nazismo para eliminar muchas personas, ¿sí? Es la solución. Vamos a solucionar esto destruyendo o matando a otros, ¿sí? El genocidio. Pregunta muy sencilla, y aquí sí es importante hablarlo, ¿es el aborto una solución a algo realmente? No, el aborto no es una solución absolutamente a nada. Busquémosle por donde le busquemos. El aborto no es opción. Perfecto. ¿Y por qué no es opción? Porque, bueno, vamos pensando en el evento más dramático que pudiera suceder. Una niña es violada. Una niña que sea violada por su papá, o por su tío, o por el padrastro. Conozco casos, de niñas que son o han sido violadas, y esas niñas son violadas con frecuencia, no son violadas una sola vez. Entonces, no puedes tú decir, ok, llevo a esta niña a abortar, después de todo el trauma que ya de por sí tiene por las violaciones, por las agresiones físicas que está recibiendo de esa persona o de ese familiar dentro de casa, todavía tiene que someterse a una práctica tan espantosa como lo es el aborto. A lo mejor no la imaginamos, no sabemos de qué se trata. Deberíamos de investigar un poquito más de qué se trata el aborto. Pero someter todavía a esta niña al aborto, dices, no puede ser, y no quitarla de ese ambiente agresivo, de agresión. O sea, lo que tú tienes que hacer es, antes de cualquier otra cosa, antes de que esa niña quede embarazada, tienes que retirar a la niña de ese ambiente familiar que le está haciendo tanto daño. Así es. Entonces, el aborto no es solución, porque si entonces llevas a la niña a abortar, pues esa niña va a abortar y va a seguir siendo sometida a la violación. O sea, la violación el hecho de que vaya y aborte no va a detener el problema que es las violaciones. Exacto. Por lo tanto, hay que decirlo así, el aborto no soluciona este problema. El problema es retirarlo de ese ambiente nocivo en donde está esa niña. Exacto. ¿Sí? Y nos presentan este caso como el caso máximo. Uy, fue violada, hay que abortarlo. No, lo que tienes que hacer es castigar al violador. Así es, pero no quieren castigar al violador, no. O sea, lo que quieren es matar al niño. Ajá. ¿Y el niño tiene la culpa de que la mamá haya sido violada? Pues claro que no. Entonces vamos a ver si logro entender esto. Vamos a suponer, si yo cometo un delito, ¿podemos proponer que ejecuten a otra persona por el delito que yo cometí? No. Eso es completamente absurdo, ¿verdad? Es totalmente absurdo. Y menos un inocente. Y menos un inocente. ¿El bebé es culpable de la violación? No es culpable. ¿Es culpable de algo el niño? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué lo sentencian a muerte? Porque es la forma más fácil de desaparecer el problema, ¿no? De desaparecer una de las evidencias de que puede haber un problema, ¿no? Así y eso solo en el caso mínimo de la violación, y sí, lo digo mínimo porque no es representativo, y lo digo con base a estadísticas, que las vamos a ver después, no es un dato representativo en la gran cantidad de abortos que existen. Se habla más o menos que el 80 y tantos, 90 y tantos % de los abortos son porque simple y sencillamente no quieren tener un hijo, no es que sean producto de una violación, ¿no? Exacto. Eso es otro dato importante. Es por una falta de responsabilidad, por un exceso de libertinaje sexual. Así es.
realmente. Tal cual. Realmente es eso. Están tomando el aborto como un método anticonceptivo. Exactamente, así es. Entonces, una persona que es promiscua, vaya, se embaraza, aborta, ¿va a dejar de ser promiscua? Jamás. Al contrario, ¿no? No. Si me embarazo, pues voy y lo aborto, ¿no? Y si me vuelvo a embarazar, lo vuelvo a Vuelvo a abortar. abortar. Y si me vuelvo a embarazar, lo vuelvo a abortar. Sí, entonces realmente el aborto no es una solución. Definitivamente no. Obviamente tampoco es un problema de salud pública. No, un problema de salud pública lo único que hace es precisamente cuidar a los enfermos, salvar a los enfermos de sus enfermedades Ujú, o hacer programas de prevención en la salud, ujú. pero no para asesinar. O sea, un programa de No, salud no asesina. no asesina. Y obviamente no puede ser un programa de salud porque estar embarazada no es una enfermedad, que yo Pues sepa. claro que no. Es un estado natural de la propia reproducción Así humana, es. no es una enfermedad. Si vamos al doctor es para darle seguimiento y llevar a buen cauce todo un embarazo, pero no es porque la madre esté enferma y tenga que recibir un tratamiento de salud para curarla de una enfermedad llamada embarazo. Pues claro que no, ¿verdad? No, definitivamente no. Ahora, Entonces, si me permites, Jaime, adelante, disculpa que te adelante, interrumpa. adelante. Yo tengo una amiga que es voluntaria en una asociación donde ellas ven a mujeres que quieren abortar. Ajá. Y tengo el dato de 470 mujeres que van a querer abortar, que buscan el aborto, solamente una es violada. Para que veas el índice tan bajo de violaciones. Realmente no llega a eso. De todas esas mujeres que platican con ellas, todas llegan a tener a su bebé a feliz término. Maravilloso. Y son muy raras, incluso las niñas que han llegado a ser violadas, bueno, se da su bebé en adopción. Pero es una situación extraordinaria, ¿eh? No creas que es No, sí algo lo que creo. sea común. Sí. Y mencionaste la adopción, entonces la adopción es la verdadera opción. Si una persona Sí. ha quedado embarazada, no quiere tenerlo, la verdad, digámoslo así, no quiere tenerlo, no tiene los recursos, simplemente no lo quiere tener, puede darlo en adopción. No es necesario matarlo. No. Existe la opción de darlo en adopción, ¿verdad? Así es. Entonces aquí el llamamiento realmente es para nuestras autoridades, en lugar de estar promoviendo abortos, mejor que promuevan leyes eficaces y sistemas y estructuras adecuadas para facilitar la adopción de los hijos. Exactamente. Ahí sí es donde deberíamos estar invirtiendo el dinero y no en promover el asesinato de bebés, ¿verdad? Así es. Pero la adopción no es negocio, el aborto sí. Así es. Esa es otra cosa importante. Bueno, ya lo comentaste ahorita que durante este evento, que fue terrible, no hubo opción para réplica, que no se les permitió interactuar directamente con los exponentes. No hubo preguntas y respuestas de manera directa, no hubo confrontaciones de ningún tipo. No. Tú dijiste algo que me dio mucho gusto y es que tú querías que existieran eventos pro vida. Así es. ¿Crees que se puedan realizar en esos mismos auditorios eventos pro vida? Sí, de hecho ya lo estamos manejando. Ah, ya se está manejando. Ya empezamos, Entonces próximamente tendremos un evento pro vida donde buscamos que esos 1000 jóvenes que estuvieron puedan acudir y darse cuenta que fueron vilmente engañados. Así es. Sí, perfecto. Así es. ¿Crees que se pueda promover en otras universidades? Pues vamos a buscarlo. Porque la verdad es que esta fue la punta de lanza y ahora ya no nos podemos quedar con los brazos cerrados. Así Necesitamos luchar. Así es, necesitamos luchar. Y esto va para todos, ¿eh? No solo para Adriana, va para todos. Todos tenemos que luchar en favor de la vida, en favor de aquellos que son los más indefensos, los bebés en el vientre de su madre. Yo siempre le digo cuando platico con mujeres en los grupos que doy clases o cuando platico con ellos, siempre les platico que en este universo, en este mundo, hay 2 lugares que son sagrados. El primero es el sagrario, donde está nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo lugar más sagrado del universo es el vientre de la madre. Porque es ahí donde Dios continúa con su obra creadora. Es el único lugar donde Dios se hace presente ahí y continúa con la obra creadora, por la cual inició toda la vida. Son los 2 lugares más sagrados que existen. Entonces el vientre de la mujer debe ser un refugio a la vida, no un cementerio. Así es, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, regresando a los datos falsos, aprovechando ahorita que dijiste eso de los datos de las 470 mujeres, que es muy importante que hayas dicho esa información, ¿podrías darnos algunos ejemplos de lo que estas personas falsamente expusieron como motivos para esto? Algunos datos falsos, porque tú dijiste, está lleno de errores, está lleno de datos falsos esta información. ¿Cuáles fueron así, de una manera muy general, qué datos falsos dieron estas personas ahí para engañar a los jóvenes? Mira, no voy a ser tan puntual, pero
Por ejemplo, la mujer que decía ser católica, Ajá. habló del derecho canónico y que el derecho canónico aceptaba y promovía el aborto. Por ejemplo. Pero no dijo en qué artículo. Dijo el artículo, no lo recuerdo, pero está. Ujú. Entonces empezó, digo, este tipo de detalles, de repente pues a los muchachos se les queda la idea, en el derecho canónico la iglesia permite, ¿no? Entonces fue mucha manipulación. Así es, que quede claro, del Código de Derecho Canónico son las leyes internas de la iglesia. Es como se regula la constitución, vamos a ponerlo así, de la iglesia, la constitución legal de la iglesia, donde se manejan todos los aspectos fundamentales del orden y la estructura jerárquica y organizacional de la iglesia. No, ahí no viene en ningún artículo el que se pueda abortar, eso es mentira, ¿sí? Que quede claro, eso es mentira, no viene en ninguno. Por eso es que esta mujer no se acordó del artículo. ¿Por qué? Porque no existe, así de sencillo, ¿no? Nos acaba de llegar un mensajito de nuestro amigo Raúl Alonso. Raúl, te mando un saludo, gracias. Mira, nos está diciendo que casi no se escucha, así que vamos a hablar un poquito más fuerte. Sí, gracias Raúl, gracias, de verdad. A ver, ¿cuándo vienes? Ya te toca venir, quedaste de decirme cuándo. Pues bueno, ¿qué más datos falsos nos dieron estas mujeres? Mira, hablaban precisamente no te puedo decir ahorita números, pero hablaban de una cantidad extraordinaria de mujeres violadas. Decían que el aborto es la causa de mayor mortandad. Mortalidad. Mortalidad, exacto, en América Latina. Mentira. Y eso totalmente. Es una mentira total. No, es una mentira total. Falso. Incluso decían que está entre los 5 mayores causas de mortalidad materna. Yo lo consulté con 2 doctores, uno en Colima y otro en México, con mi buen amigo el doctor Fernando y con mi amigo Manuel Cuevas en la Ciudad de México. Y los dos me confirmaron que no es verdad. No es verdad. Las principales muertes maternas es por cuestiones de presión arterial, por otros tipos de cosas, pues, pero el aborto como tal no es cierto. No es una de las principales causas de muerte materna, es falso totalmente. Ahora, es importante que digamos, el daño que genera el aborto sí genera perforaciones, pero no es porque lo hagan en lugares que no sean seguros, exactamente. El aborto jamás será seguro. Lo hagas donde lo hagas. Lo hagas en el mejor hospital del mundo con los mejores médicos. El aborto no es seguro. Es muy factible que la mujer sufra perforaciones en su matriz. Es muy factible que la mujer sufra sangrados. Es muy factible que la mujer llegue a perder incluso su matriz. O la vida, si es una hemorragia catastrófica, creo que se le llama. Exacto. Entonces, no se puede pensar que por el hecho de que no esté legalizado el aborto se convierta en seguro. El aborto jamás va a ser seguro, legalizado o no legalizado. Y otra cosa, jamás va a ser seguro por otro motivo. Al aborto siempre entran 2 y por lo general solo sale 1. Exacto. A veces no sale ninguno. ¿Sí? En el aborto siempre muere alguien. Siempre. Sí. Por lo general el bebé, pero a veces también mueren los 2, la mamá y el bebé, porque no existe un aborto seguro. ¿Por qué? Porque realmente el ambiente donde se realiza es en el útero de la madre y se tienen que introducir ciertos instrumentos o ciertas formas para extraer al bebé. Y es ahí donde se pueden dar desgarres. No lo puedes sacar completo, entonces tienes que meter artículos punzocortantes dentro del vientre de la madre. Vaya, tienes que meter un cuchillo adentro de la madre para partir al bebé en pedacitos para poderlo sacar. Así es. En esa cortadera de pedacitos de bebé, de pedacitos de persona, es cuando te pueden perforar el vientre y puedes morir tu madre. O sea, y en el aborto siempre muere alguien. Así es. Es un asesinato vil, es el peor de los asesinatos. Así es. Pues esto ya lo dijimos, ¿no? Estamos completamente extrañados que haya sucedido en una universidad católica. Estamos completamente en contra que siga sucediendo. Bueno, me gustaría decirte algo. Adelante. Un amigo, posterior a este evento que hubo, nos lo encontramos y sucede que él ya había tenido contacto con estas chicas argentinas, las pañoletas verdes. Ajá. Y se las encontró en el centro. Les pidieron, él se dedica a bienes muebles. Ajá. Entonces las atendió para mostrarles departamentos y demás. Entonces en ese
atenderlas, Sí. ellas le soltaron la sopa. Y sucede que le dijeron que venían y que ya estaban inscritas en todas las universidades de Guadalajara, públicas y privadas. O sea, ya estaban en la UDG inscritas y ya estaban en todas las universidades privadas. Fíjese. Entonces vienen con todo. Vienen a buscar que se legalice el aborto, después la ideología de género y posteriormente la eutanasia. La eutanasia, son los tres O sea, grandes todo lo bloques. que es exactamente, la cultura de la muerte. Cultura de la muerte. Pero me dijiste, son mujeres argentinas. Sí. O sea, no son mexicanas. No, son argentinas. Son argentinas. Como les falló en Argentina, vinieron a Ya se vienen rebotar para acá. Así es. Ok. Muy bien, pues hay que tengan cuidado. Tengo excelentes amigos católicos argentinos. Yo Ojalá. también. Jóvenes, así como mandaron, pues lo voy a decir, la porquería de las asesinas, mándenos también misioneros argentinos a contrarrestar esta ola. Porque también estamos misioneros de todos lados para contrarrestarlos. ¿Sí? Así es. Muy bien, ya me dijiste que había también gente carriada en el evento, lo cual es terrible, ¿no? No eran del ITESO, iban a ir a hacer bola. Iban a hacer bola, o sea, no es posible, iban vestidos ya con sus verdes, o sea, con sus pañoletitas verdes con todo, ante todo aplaudían, eran muy notorio, no era factible que fueran itesianos. Ajá, y estas muchachas argentinas que se vinieron de allá, ¿quién las financiará? ¿No habrán dicho? Hay organizaciones que no me es permitido decir los nombres, pero hay muchas organizaciones y hay mucho dinero de por medio. O sea, no vienen a estudiar. No, claro que no. Vienen a establecer una ideología de género financiadas por grupos internacionales que buscan la promoción del aborto y buscan la promoción de la promiscuidad. Y lo voy a decir así abiertamente, vender condones es muy buen negocio, ¿sí? Vender anticonceptivos, abortos, clínicas de aborto y todo este tipo de estas organizaciones que están tronando en algunas partes del mundo, están tomando América Latina para venir a poner sus centros de operaciones, pues hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar a toda costa que estas personas lleguen a nuestro país. Tú dijiste algo que me llamó muchísimo la atención en tu entrevista, muy fuerte lo que dijiste, fue muy fuerte, pero me gustó que hayas tenido la valentía de decirlo. Dice que los organizadores de este evento eran verdaderos cómplices de asesinato. Claro. ¿Sí? Fíjate, es una forma adecuada de expresar lo que realmente están haciendo estas personas, ser verdaderos cómplices de un asesinato sistemático de bebés. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un momento de impulso tuyo o fue una verdadera respuesta razonada de decir son verdaderos cómplices de asesinato? No, me quedé corta. Te quedaste corta. Me quedé corta. Mira, hay un dicho que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la vaca. El que le agarra la pata, perdón. Exactamente. Pero mira, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí. Y no podemos ser perros mudos. Lo dije y lo repito, ¿eh? Una institución que organiza un foro para dar apertura al tema del aborto de una forma proactiva, impulsándolo, haciéndolo ver incluso como un derecho humano, un derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, sin considerar que el bebé en su vientre es un ser humano ajeno a ella, y no dejar claro que al recurrir a dicha práctica está cometiendo un asesinato, sino por el contrario, se pretende hacer bueno, de respeto, el acto, decidir en conciencia. ¿Cómo que decidir en conciencia? En conciencia podrida, obviamente. Aunque una conciencia totalmente deformada, ¿no? Así es. Mira, hay una cita bíblica que la quiero mencionar, que dice, no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Hebreos, capítulo 13, versículo del 8 al 9. La ley natural es obra de Dios, consiste en hacer el bien y evitar el mal. Entre los pecados mortales hay 4 que son tan grandes y tan graves que Dios los castiga en este mundo y en el eterno, y en la vida eterna. Uno de ellos es el asesinato de los inocentes. Y en Génesis 4, capítulo 4, versículo 10, dice, replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca
para recibir en tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, obviamente, si yo soy mamá y yo le pido a mi hija que aborta, bueno, le exijo que aborte, yo soy culpable de asesinato. Si yo soy doctora y practico un aborto, soy culpable de asesinato. Así es. Si yo soy directora de una institución educativa, digámoslo así, yo soy culpable de asesinato. Así es. O sea, definitivamente no creo que me haya quedado corta. No, definitivamente no, y quería que lo reafirmaras precisamente, decirlo, y yo te apoyo, tienes toda la razón. Esta universidad, en este momento, en este evento, en estas circunstancias, se convirtió en verdadero cómplice, y ojalá que ninguna persona de los que hayan estado en el foro recurran al aborto nunca. Ojalá. Esperemos que no. Están organizando algo pro vida, ¿verdad? Ya se están moviendo sí, para ya organizar. Nos estamos moviendo. Perfecto, para contrarrestar esto, ¿sí? Vamos para ya ir cerrando el programa, se nos está yendo el tiempo, se va rápido, ¿te diste cuenta? Hay que, para decirlo así, con tus propias palabras, ¿el aborto es o no un asesinato? El aborto definitivamente es un asesinato, no hay duda alguna. Mira, yo me pongo a pensar, tú y yo y todos los que nos están escuchando en este momento, en primera instancia fuimos un huevo o cigoto, después fuimos un embrión. Ahorita no sé qué edad tienes tú, pero yo tengo 45 años. 46. Estás chiquito. Estamos jóvenes. Estamos todavía en proceso de crecimiento, de madurez, todavía estamos madurando. Un huevo cigoto está en proceso de formación. Un embrión de 2 semanas, de 3 semanas, de 6, 8, 12 semanas, 15, 16 semanas, está en proceso de formación. Así es. Entonces, ese embrión tiene un corazón que está latiendo desde el momento en que es formado. Y a una persona se le diagnostica muerta en el momento en que deja de funcionar su corazón. Porque entonces a una persona con semanas de vida o con días de vida no se le puede llamar persona, si es cuando más fuerte late el corazón. Así es cierto. La palabra cigoto, huevo, feto, bebé, niño, adulto, joven, todo este tipo de palabras lo que realmente hablan es del proceso de desarrollo en el cual se encuentra una persona, pero no delimitan la dignidad de la persona en sí misma. No. Es decir, yo soy tan digno de ser humano como lo voy a hacer, tenga 100 años, tenga 40 años, tenga 20, 5, 6, los años que tenga. Tenga un día. O tenga un día, o tenga una hora. Es decir, yo siempre fui humano. Siempre. Desde el momento en que fui concebido como un humano. Así es. No fui concebido como un ornitorrinco que milagrosamente la semana 14 ya cambia a un ser humano. No. Pues es estúpido, ¿sí? Ese es conceptos imaginarios estúpidos que buscan crear un argumento. No, nosotros siempre hemos sido humanos. Independientemente de la etapa en la cual estemos de desarrollo, siempre somos seres humanos. Y eso no hay duda, y no es cuestión de fe, ¿eh? No es cuestión de fe, es ciencia. Es ciencia. Así es, esto no lo está diciendo la Biblia, por decirlo de alguna manera, que sí lo dice. Que también lo dice, ¿eh? Y tengo aquí citas bíblicas. Así es, sí lo dice. Pero esto es cuestión de ciencia, ni siquiera de biología, medicina, genética, como le quieran llamar. Es ciencia, no estamos hablando, no estamos sustentando esto solo en la fe. No, por supuesto que no, está sustentado en la ciencia. Así es. ¿Sí? Entonces el aborto es un asesinato. Totalmente es un asesinato. Y para los que no lo saben, para esta señora que habló del Código de Derecho Canónico y cosas de esas, que busquen el Código de Derecho Canónico, cuáles son las sentencias cuáles son los actos que conllevan la sentencia de la excomunión late sentencia. Es decir, la excomunión directa e isofacta cuando se comete un pecado grave que clama al cielo, ¿no? El aborto, las personas que lo cometen quedan automáticamente, y los que colaboran, quedan automáticamente excomulgados y están retirados del seno de la iglesia, retirados de los sacramentos, y por si lo quieren entender de esta manera, tienen ya un pie en el infierno. A menos de que lleguen a arrepentirse o sea, con una contrición perfecta. Una contrición perfecta, y tienen que acudir ante el obispo principalmente para que les absuelva. Es decir, las personas que han cometido un aborto y se han arrepentido, corran a su templo. ¿Para qué? Y exprésenselo al sacerdote para que busque
reconciliarlos en el seno de la iglesia, porque están literalmente excluidos de los sacramentos. No pueden recurrir a los sacramentos sin una autorización especial. Exactamente. ¿Sí? Y tenemos tiempo Adelante. para precisamente hablando de los sacramentos. Hay mujeres de 30, o más, de mucho más tiempo que practican un aborto y de eso no se habla nunca. No se habla. El arrepentimiento y el dolor que no se les quita permanente. jamás, es permanente. Y las personas que no son católicas, psicológicamente tampoco lo olvidan. No, Digo, nadie lo olvida, ¿no? habrá quien lo pueda olvidar, pues ¿no? sí, ya Porque la mientes conciencia muy echas a definitivamente, perder, ¿no? sí, claro, No, sí. pero es muy difícil y de eso no se habla, de la situación psicológica post-aborto ni de la situación espiritual post-aborto, el sufrimiento que tienen esas mujeres por toda su vida. Sí, es un evento que permanece por siempre. Así es. No se borra, ¿no? Y sobre todo El cuando dolor. esas mujeres terminan siendo estériles y ya no pueden volver a tener hijos. Difícil situación. Así es. Estamos llegando prácticamente al final del programa. Adriana, un mensaje final para los jóvenes, estos jóvenes que estuvieron, principalmente pensando en aquellos que estuvieron ahí en el ITESO, en este evento, o que han estado metidos en algún proceso de este adoctrinamiento. ¿Qué mensaje les quieres dar a estos jóvenes que han estado sujetos a este tipo de ideologías? Ok. Bueno, es una pena que estamos viviendo tiempos tan difíciles. Les está tocando a ustedes, chicos, vivir los tiempos más difíciles que nunca hemos vivido en la historia de la humanidad. Así es. Pero también son momentos que se pueden convertir en mucha alegría. Yo los invito a ser soldados, a ser aguerridos, pero a luchar por la vida. Así es. A luchar por ustedes mismos, a luchar por su propia dignidad. Mujeres, niñas, jovencitas, jóvenes, porque el aborto no es solamente para las mujeres. La concepción se forma por dos, hombre y mujer. Sean responsables en su actuar, sean responsables en el amor. Es importantísimo que no se dejen llevar por estas ideas tan absurdas, tan carentes de su fundamento. De sentido común. De sentido común, o sea, de valores universales, ya no hablemos de valores ni de virtudes católicas. Estamos hablando de ciencia y de valores fundamentales. Exactamente. Escritos en la ley natural, escritos en el corazón del hombre. Así es. Entonces, ámense. Eso es lo que yo les invitaría, ámense. No dejen que les estén metiendo todas estas ideas, porque estamos de verdad viviendo momentos difíciles. Sí. Muy difíciles, y ustedes la tienen muy complicada, porque son los que están siendo receptores. Con tanto internet, con tanta información y desinformación. Es mucha información sin sentido. Pero hay un exceso, yo diría que acceso y exceso de mal información. Una información donde no hay responsabilidad. Así es. Entonces, pues los invito a que se formen. También hay buenos documentales, hay muy buena información también en el internet. Está este programa, por ejemplo. Y hay muchos más. Claro. Entonces, sean líderes en sus grupos de sus salones, de sus colegios y demás, pero proactivos, a favor de la vida. A favor de la cultura de la vida y no a favor de la cultura de la muerte, porque están sobre nosotros. Así es. Jóvenes tienen un gran reto y como lo dijo Adriana, conviértanse en soldados, pero en soldados de Dios. Así es. Los que han recibido los sacramentos, recuerden que ustedes han sido revestidos de los dones del Espíritu Santo y son llamados a promover la creación del reino de Dios en este mundo, a ir a todas las naciones, a evangelizar y sobre todo a vivir intensamente, llenos de verdadera alegría y vivir el amor de una manera intensa, pero dentro del plan de Dios y sobre todo respetar la dignidad y la vida humana. Y para cerrar el programa tengo yo un comentario que a mí me pareció terrible y quiero comentarlo porque ha quedado marcado ahí en muchos documentos y quiero aclararlo. En una de las justificaciones que dio esta universidad para realizar este evento dijo lo siguiente: el ITESO está por la vida, en contra del aborto, pero antes que eso, está a favor de la libertad de conciencia. Discúlpeme a la persona que haya dicho de esto, ¿no? Pero eso es un completo error. Es totalmente erróneo y falso. Por encima de la dignidad humana no existe nada. Solo Dios, ¿sí? Por encima
de la dignidad humana, no hay nada, ni siquiera la famosa libertad de conciencia, que está mal entendida. Lo invito, por favor, a que lea la encíclica Veritatis Splendor de su santidad, San Juan Pablo II, donde dice claramente lo siguiente: la libertad de conciencia no es nunca una libertad con respecto a la verdad, sino siempre y solo en la verdad. Eso está en el artículo o en el párrafo número 65, encíclica Veritatis Splendor. Por lo tanto, que quede bien claro, la libertad de conciencia no está por encima de la dignidad humana, pues es de ella de donde depende todo su fundamento. Y como ya lo hemos dicho aquí, la tolerancia aplica a las personas, no a las ideas. Si una idea es estúpida, contraria a la vida, hay que descartarla de inmediato, ¿sí? Pues Adriana, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, que sea la primera de muchas, ojalá. ¿Sí? Gracias, Jaime. Y pues no nos queda más que despedirnos. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, gracias a Raúl por sus mensajes, gracias a todos ustedes también que nos hayan escrito. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. No me queda más que despedirnos, encomendarnos a sus oraciones y que Dios los bendiga. Hasta luego y muchas gracias.